Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un tema que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Se trata de una confesión que ha sacudido al mundo del espectáculo, especialmente entre los fans del querido Kerem Bürsin. Sí, han leído bien el título, y hoy vamos a desglosar todos los detalles impactantes de esta revelación. Kerem Bürsin ha confesado algo que, según sus propias palabras, lo hizo sentir terrible. Y créanme, cuando un actor de su calibre abre su corazón de esta manera, hay mucho que analizar y comprender. Queremos invitarlos a quedarse con nosotros, porque vamos a ir paso a paso, desentrañando esta historia. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido así de interesante y a estar al día con las noticias más frescas del mundo del entretenimiento. Pícale ese botón rojo. Así que, prepárense, porque vamos a sumergirnos en esta confesión de Kerem Bürsin. Para quienes no lo conozcan tanto, Kerem Bürsin es un actor turco que ha ganado una enorme popularidad, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su carisma, su talento y, por supuesto, sus papeles protagónicos en series de televisión que han conquistado a millones. Lo hemos visto brillar en producciones como Güneşi Beklerken y, de manera muy especial, en Sen Kalkam, en tu puerta, junto a Andersel, una pareja que generó una química innegable tanto en pantalla como, para muchos, fuera de ella. Precisamente, las especulaciones sobre su vida personal, sus relaciones y su comportamiento siempre han estado bajo el escrutinio público. Ahora, lo que ha detonado esta noticia es una entrevista reciente donde Kerem se abrió de capa. Es importante recalcar que, al hablar de traición, debemos entender el contexto en el que él mismo lo ha mencionado. No se trata de una infidelidad amorosa en el sentido más común, sino de algo que él mismo ha calificado como un error, una acción o una omisión que le pesó mucho. La confesión giró en torno a un momento específico de su carrera, un punto donde sintió que no estuvo a la altura, que falló a alguien o a algo, y ese sentimiento de culpa lo ha acompañado. Según lo que se ha podido recopilar de sus declaraciones, Kerem Bürsin habló sobre una etapa de su vida, posiblemente durante sus inicios o en un momento de alta presión profesional, donde tomó una decisión o actuó de una manera que ahora, con más madurez y perspectiva, lamenta profundamente. Él mismo utilizó la palabra traición, lo que da una idea de la gravedad que le otorga este suceso. A lo largo de la entrevista, se percibe una honestidad brutal, una vulnerabilidad que pocas veces vemos en figuras públicas tan seguidas. Él describió la sensación como terrible, y no es difícil imaginar por qué. Sentir que has defraudado a alguien, que has roto una confianza, o que has actuado en contra de tus propios principios, puede ser devastador. Lo interesante aquí es que Kerem no se ha escudado, no ha buscado excusas. Al contrario, ha asumido la responsabilidad de sus actos, o mejor dicho, de sus omisiones, ya que en algunos fragmentos se deja entrever que la traición pudo haber sido más por no hacer algo que debía, que por hacer algo indebido. Los detalles impactantes, como mencionan algunos titulares, radican precisamente en esa honestidad cruda. No son detalles escabrosos de terceros, sino la introspección de un artista que reflexiona sobre sus propios fallos. Kerem habló de la presión que a veces conlleva la fama, de las expectativas, de cómo en ocasiones, para mantener la calma o para cumplir con ciertas demandas, uno puede tomar atajos o dejar de lado lo que realmente importa. Y ese, parece ser, fue su error. Sin entrar en chismes o especulaciones sobre nombres o situaciones concretas que él no ha revelado explícitamente, y que debemos respetar, lo que sí podemos inferir es que esta traición estuvo ligada a su ámbito profesional o a relaciones de trabajo. Pudo haber sido una falta de lealtad a un colega, a un proyecto, o a una oportunidad que no supo aprovechar correctamente por las razones equivocadas. La clave está en que él sintió que, en ese momento, su comportamiento no estuvo a la altura de los valores que él defiende.
Y es precisamente esa autocrítica lo que lo hace tan admirable. En un mundo donde a menudo se trata de proyectar una imagen de perfección, Kerem Bürsin nos recuerda que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos. Él mencionó que ese sentimiento de haber fallado lo acompañó durante mucho tiempo, y que le tomó tiempo procesarlo y superarlo. El hecho de que ahora pueda hablar de ello públicamente sugiere que ha encontrado una forma de reconciliarse con su pasado y de seguir adelante con una lección aprendida. Para entender la magnitud de estas palabras, recordemos que la industria del entretenimiento es un torbellino constante. Las cámaras siempre están enfocadas, las opiniones se multiplican y la presión por mantener una reputación impecable es enorme. En ese contexto, una confesión de esta naturaleza puede generar muchas interpretaciones. Algunos podrían pensar en relaciones románticas, otros en alianzas profesionales rotas, o quizás en oportunidades perdidas por decisiones equivocadas. Lo importante es que Kerem ha puesto sobre la mesa la idea de que ha habido un quiebre en su propio código de conducta, algo que le generó un profundo pesar. Es muy valioso cuando figuras públicas deciden compartir sus luchas internas. Nos humaniza a todos y nos permite ver que detrás de las luces y la fama, hay personas con sus propias batallas y sus propios procesos de crecimiento. La confesión de Kerem Bürsin no es solo una noticia, es una lección de humildad, de resiliencia y de la importancia de la autorreflexión. ¿Qué más podemos deducir de sus declaraciones? Bueno, él enfatizó la sensación de terrible. Esto implica un dolor emocional significativo. No fue un simple "ups, me equivoqué". Fue algo que le generó angustia, quizás incluso noches sin dormir. Imaginen la carga de ese sentimiento, la duda constante de si se hizo lo correcto, el miedo a que los demás se enteraran, o peor aún, que las personas afectadas por su traición lo supieran. Este peso emocional puede ser abrumador, y el hecho de que lo describa con tanta contundencia nos da una idea de la magnitud de este evento en su vida. Y es precisamente por eso que su valentía al contarlo ahora es digna de aplauso. Al compartir esto, no solo libera una parte de su carga, sino que también abre un diálogo sobre la ética en el mundo profesional, sobre la importancia de la integridad y sobre cómo, a pesar de los tropiezos, siempre hay una oportunidad para reconstruir y mejorar. Es un acto de valentía que nos invita a la reflexión. No podemos olvidar el impacto que esto puede tener en sus fans. Muchos de ellos admiran a Kerem Bürsin no solo por su talento actoral, sino también por los valores que proyecta. Saber que él, como cualquier ser humano, ha enfrentado momentos de debilidad y ha cometido errores, puede ser reconfortante para quienes también han pasado por situaciones similares. Les recuerda que los errores no definen a una persona, sino cómo se aprende de ellos y cómo se avanza. Es un mensaje de esperanza y de empoderamiento. La industria del entretenimiento, y en particular el mundo de la actuación, exige un alto nivel de profesionalismo, dedicación, sobre todo, lealtad. Las colaboraciones son esenciales, y la confianza mutua es el pilar sobre el que se construyen proyectos exitosos. Cuando esta confianza se quiebra, las repercusiones pueden ser profundas, tanto a nivel individual como colectivo. Kerem, al admitir que cometió una traición, está reconociendo que falló en uno de estos aspectos fundamentales. La palabra traición es fuerte, y su uso por parte de Kerem subraya la seriedad con la que él mismo percibe el incidente. Si bien es crucial no caer en especulaciones maliciosas, podemos inferir que se refiere a un acto de deslealtad o a una falta de compromiso que tuvo consecuencias negativas para alguien o algo relacionado con su carrera. Podría tratarse de una decisión que afectó a un colega, a un equipo de trabajo, o incluso a un proyecto que se vio perjudicado por sus acciones u omisiones. Esta confesión nos invita a pensar en la complejidad de las relaciones profesionales. En un entorno tan competitivo y a menudo exigente, es fácil verse en situaciones donde las presiones externas o internas pueden llevarnos a tomar decisiones cuestionables.
La confesión de Kerem Bürsin es un recordatorio de que la integridad personal debe ser un faro que guíe nuestras acciones, incluso en los momentos más difíciles. Además, es importante destacar la madurez que implica reconocer un error de esta magnitud. Muchos famosos prefieren mantener una imagen pública inmaculada, temiendo el juicio de la audiencia. Kerem, en cambio, ha optado por la transparencia, abriendo una puerta a su mundo interior y mostrando una faceta vulnerable que, paradójicamente, lo hace más cercano y humano para sus seguidores. Esta vulnerabilidad es lo que a menudo genera una conexión más profunda y auténtica con el público. La presión de la fama es un tema recurrente en las declaraciones de Kerem. Ser una figura pública implica estar constantemente bajo el microscopio, y cada movimiento es analizado y juzgado. En este contexto, mantener la coherencia entre los valores personales y las acciones puede ser un desafío considerable. La confesión de Kerem sugiere que, en algún momento, esa coherencia se vio comprometida, y el sentimiento de culpa lo ha acompañado. El hecho de que Kerem mencione que le tomó tiempo procesar y superar esta experiencia, y que ahora pueda hablar de ello, indica un proceso de sanación y crecimiento personal. Esta es la parte más valiosa de su testimonio. La capacidad de aprender de los errores y de salir fortalecido de ellos. Su historia se convierte así en un ejemplo de resiliencia y de la importancia de la autorreflexión. Imaginemos el impacto emocional de ese sentimiento terrible. Podría haber sido una profunda decepción consigo mismo, una sensación de haber decepcionado a personas que confiaban en él, o la vergüenza de haber actuado en contra de sus propios principios. Estos sentimientos, si no se abordan adecuadamente, pueden tener un efecto corrosivo en la salud mental y emocional de una persona. La valentía de Kerem al compartir su experiencia públicamente también tiene un componente de esperanza. Al admitir su error, no solo busca la redención personal, sino que también podría estar enviando un mensaje a otros profesionales de la industria, y a la sociedad en general, sobre la importancia de la ética y la responsabilidad. Nos enseña que todos somos falibles, pero que lo verdaderamente importante es la voluntad de enmendarse y seguir adelante con sabiduría. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin sobre haber cometido una traición que lo hizo sentir terrible nos habla de un momento de introspección profunda en su vida. No se trata de un escándalo público en el sentido de un amorío o algo similar, sino de un fallo personal, probablemente en el ámbito profesional o en sus relaciones de trabajo, que le generó un gran pesar. Su honestidad al admitir este error, y su valentía al compartirlo ahora, son aspectos que lo dignifican y nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la integridad, la autocrítica y el crecimiento personal. Esta revelación va más allá del mundo del espectáculo, es una lección universal sobre la condición humana, sobre la imperfección y sobre la posibilidad de la redención. Para concluir, este vídeo ha tratado sobre la impactante confesión de Kerem Bürsin, donde reveló un momento de su vida en el que cometió una traición que lo hizo sentir terrible. Hemos explorado la profundidad de sus palabras, la posible naturaleza de este error, y la importancia de su valentía al compartirlo públicamente. Esta revelación nos recuerda que incluso las figuras públicas más admiradas tienen sus luchas y sus procesos de aprendizaje. La historia de Kerem es un testimonio de la complejidad de la vida y de la fortaleza del espíritu humano para enfrentar y superar adversidades internas. Nos muestra que la verdadera grandeza no reside en la perfección, sino en la capacidad de reconocer nuestras imperfecciones y de trabajar para ser mejores personas cada día. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que la información y el análisis que hemos compartido les hayan parecido interesantes y les hayan aportado una nueva perspectiva sobre este tema. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Les sorprendió? ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan este tipo de experiencias? ¿Les inspira la valentía de Kerem al hablar de sus errores? Déjenos sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo.
Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es fundamental para nosotros. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda enormemente a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en el mundo del espectáculo y las noticias de celebridades. Hagamos que esta conversación llegue a más oídos. Y si aún no lo han hecho, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal. Pícale a ese botón rojo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Tendremos muchas más noticias, análisis y contenido interesante para ustedes. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.